Buenas tardes, mi nombre es Julián Coecha, director de la empresa JC Psicología y Bienestar, quien realizó una labor social en la cárcel de Bellavista con el apoyo indispensable de personas que quisieron participar en este voluntariado. El objetivo general del proyecto: básicamente quisimos poder impactar una población que no cuenta con recursos y que no tiene realmente la visibilidad que mucha gente busca a la hora de realizar una labor social. Son personas que están de pronto un poco aisladas de la sociedad y por tanto la sociedad no prefiere o no quiere invertir en ellas. El problema central de esta comunidad atendida es que no cuenta con las herramientas psicológicas necesarias para afrontar su día a día y mucho menos para poder empoderarse o apropiarse de aquellas herramientas que son tan indispensables para volver a reincorporarse en la sociedad de la cual salieron de una manera, digamos, no tan adecuada. La problemática que se pretende solucionar con este proyecto es precisamente esa: empoderar a las personas de que dentro de cada uno hay unas habilidades, hay unas capacidades, hay unas herramientas que simplemente se tienen que trabajar, porque no tienen que inventarse nada nuevo para poder reincorporarse a esa sociedad. Simplemente tienen que apoderarse de lo que ya tienen dentro de sí para poder incorporarse, para poder trabajarlo y para poder llegar a ser las personas que quieran ser, partiendo desde un empoderamiento personal. ¿Cómo fue detectada esta población? Realmente ya fue a través de compañeros y de amigos que nos invitaron a conocer, digamos, el escenario que fue la cárcel de Bellavista, en el cual obviamente tuvimos que hacer un diagnóstico. Todos teníamos un imaginario sobre qué podía pasar, pero es muy distinto lo que tú te imaginas estando fuera de lo que pasa dentro a lo que realmente viven las personas que están dentro. Entonces tuvimos que hacer un diagnóstico. ¿Cómo lo hicimos? Creamos un espacio de escucha para todos los internos para que pudieran contarnos con sus propias palabras cuál es la experiencia, cuáles son las dificultades a las que ellos se enfrentan día a día, y que el imaginario que diseñáramos para poder plantear las estrategias de intervención naciera de las palabras de ellos y no de lo que nosotros creíamos que podíamos aportar. Los objetivos que se pretendieron alcanzar con el proyecto fueron objetivos muy básicos pero muy importantes. Nosotros creamos lo que se llamó allí dentro una escuela de padres. ¿Qué queríamos hacer con ello? Empoderar a cada persona de las habilidades que pueden desarrollar para trabajar con sus hijos. Vale, lo explico un poco. Muchos de ellos no sabían realmente cómo tener una comunicación asertiva con sus hijos, con sus familiares, y entonces dentro de la situación que ya viven, que si bien es angustiante, se les sumaba una situación más compleja, y era que la relación familiar se veía deteriorada porque el estrés que ellos manejan no sabían dejarlo a un lado en esa inteligencia emocional para poder comunicarse de manera distinta con su familia, y también ese mismo estrés deterioraba su relación familiar. Entonces uno de los objetivos fue recuperar esas relaciones familiares tan importantes para poder aguantar el día a día allí. Marcos teóricos bajo los que se trabajó el proyecto. Una de las principales teorías fue la de David Cole, en la cual tratamos de poner en evidencia cómo la recreación, es decir, en el taller o en la intervención que se realiza, es sumamente importante para que después pueda haber un insight con la reflexión que se haga desde el aspecto profesional. Es decir, cada taller, cada actividad que realizábamos, tratábamos de que fuera muy recreativa, que la gente se divirtiera, que pudiera desconectar de su vida, digamos, de su día a día diario, y poder conectarlos con una actividad que, si bien en el momento no parecía que tuviera una finalidad tal, en el momento de la reflexión hacíamos los insights para que la gente supiera o pudiera poner en evidencia cómo lo que ellos habían realizado de manera artística, de manera lúdica, era lo que les mostraba que en una reflexión más profunda tenía un significado en su vida, y que cada uno era dueño de ese significado, y que cada uno había sido artífice digamos, de lo que se había realizado dentro de la actividad, y asimismo lo podía aplicar a su vida diaria. Teorías que apoyan el proyecto. Una de las teorías, hablando desde la psicología sistémica, era que si lográbamos cambiar un miembro de la familia, ese sistema familiar iba a cambiar. Entonces tratábamos de empoderar a la persona, al recuperando que estaba allí dentro, para que cambiando él pudiera haber un cambio en su familia. Es decir, desde que él se percibiera de manera distinta, se empezaría a comunicar de manera distinta, sus hijos lo percibirían de manera distinta, su esposa empezaría a ver cómo había cambiado él y a ver que era una persona distinta, y lograr ese cambio en la familia desde una sola persona que íbamos a trabajar. Es decir, desde esa persona cambiábamos el sistema en el que vivía. La duración del proyecto.
Este proyecto es un proyecto que, si bien en un escenario ideal se podría ejecutar, digamos, en unos 4 meses con una periodicidad muy continua, a la hora de llevarlo a la práctica no es un escenario tan irreal. En la cárcel se plantean unos escenarios muy complicados para trabajar, porque muchas veces el INPEC, quien es el organismo que regula, hace actividades que interrumpen las acciones que estamos realizando nosotros. Entonces el escenario no es tan ideal y la duración del proyecto fue de medio año en el cual tuvimos muchas dificultades, no hubo una continuidad esperada, pero logramos resignificar a muchas personas porque intentábamos, para salvar esta problemática de la continuidad, hacer que cada taller, digamos, que tuviera todo en sí mismo y no dependiera de un segundo taller o un tercer taller para que se comprendiera la idea. Entonces tratamos que cada taller fuera completo en sí mismo. Los profesionales que hicieron parte del proyecto, bueno, tenemos una parte administrativa que está allí, que era la confraternidad carcelaria, donde habían psicólogos, sociólogos, personas encargadas tal vez de administrar como toda esa parte burocrática que implica. Y dentro de la labor social de psicología y bienestar contábamos con psicólogos, contábamos con un comunicador social y contábamos con una cantidad de voluntarios, practicantes y estudiantes de psicología que, más que tener ese profesionalismo o haber terminado ya la carrera, impregnaban la labor social de todo el empeño y el amor que querían aportar a las personas que iban a contactar. Y desde ahí fue un enriquecimiento muy, muy grande, porque las personas percibían la voluntad y el deseo que cada uno de ellos tenía por ayudarlos a salir adelante. Las estrategias utilizadas. Uno de los factores fundamentales que decidimos implementar en la edición de los talleres es que todas las personas formaran parte de la edición de los talleres. Es decir, yo a los chicos que venían a realizar el proyecto no les daba el taller hecho para que lo fueran a aplicar, sino que los invitaba a que ellos vinieran para que editáramos el taller entre todos y así cada uno se apropiara de manera más personal del taller y lo sintiera como propio, y al ir a exponer la idea sabía que era su idea, la que él había trabajado, la que él había construido, por tanto creía en ella y así mismo la transmitía. Entonces digamos que una de las estrategias principales es que cada voluntario hiciera parte de la edición de los talleres. ¿Cuál es el lugar del psicólogo en este proyecto? Para mí el lugar del psicólogo o el psicólogo cumple 2 roles fundamentales. Uno, de acompañamiento, y es decir, que las personas que están allí noten cómo hay una persona de fuera que se preocupa por ellos, ¿vale? Entonces, digamos, ese acompañamiento afectivo, que las personas vean que hay gente de fuera que se preocupa, que los visita, que trata de hacer algo por ellos. Y 2, ese rol de profesional en el cual se posiciona frente al imaginario de los internos, en el que lo ven como alguien que tiene un conocimiento, digamos, que ellos no tienen, mediante el cual puede darles herramientas que ellos no conocen de sí mismos para salir adelante. Entonces hay que batirse en esos 2 roles, y es: te acompaño desde la parte afectiva, cercana, humana, pero también te aporto desde ese rol profesional en el cual te ayudo a implementar unas estrategias para salir adelante. Principales retos o desafíos a los que nos enfrentamos a la hora de llevar a cabo el proyecto. Número 1, que los escenarios no eran tan ideales. Siempre esperábamos contar con una misma población para poder hacer un trabajo constante con el mismo grupo de gente. Pero cuando íbamos a trabajar, íbamos una semana, trabajábamos con una población, a la semana siguiente íbamos a volver a trabajar y ya la población no podía ser la misma porque estaban en otras actividades, porque el INPEC decidía que no debía ser así, y entonces no podíamos volver a impactar a la misma población, participaban algunos sí, otros no. Entonces el escenario no fue tan ideal a la hora de ejecutarlo, porque esperábamos llevar una población en un crecimiento y resulta que esa población la impactábamos cada 2, cada 3 sesiones, entonces siempre iba rotando la gente. Entonces tocaba hacer los talleres de manera tan completos, cada uno en sí mismo, que no permitiera o que no dejara vacíos a la hora de que la persona faltara al siguiente taller. Entonces era un reto lograr articular una serie de talleres o unas sesiones continuas, porque no se permitía un escenario tan ideal con ellos a la hora de acudir o asistir a los talleres. La participación de los internos frente al proyecto. Al comienzo fue muy guiados por la curiosidad. Bueno, a ver qué vamos a hacer, con qué van a salir estos muchachos, vamos a pasar un rato allí diferente y salimos como de este contexto en el que vivimos. Entonces al principio fue muy guiada por la curiosidad. Después, cuando nos empezaron a conocer y empezaron a ver de pronto
que cada uno de ellos podía tener herramientas para ir a algo más, empezaron a involucrarse de una manera más significativa. Ya querían ir porque no iban a aprender algo que le íbamos a enseñar nosotros, sino que iban a descubrir algo de ellos mismos que les iba a servir para algo más. Entonces, poco a poco la implicación fue siendo más personal, porque cada uno empezó a darse cuenta como dentro de sí tenía cualidades que podía potencializar. El lugar de implementación del proyecto, es decir, donde se llevó a cabo, fue en la cárcel de Bellavista. Nosotros trabajamos allá durante 6 meses, como lo decía, pero no pudimos darle la continuidad esperada a los siguientes 6 meses porque hubo un cambio en la planta administrativa del IMPEC que hizo que el proyecto no pudiera tener continuidad. Burocráticamente, digámoslo así, se hicieron muchísimos cambios y entonces todos los proyectos que estábamos allí, porque no éramos los únicos que hacíamos labor social, tuvieron que parar y bueno, estamos a la espera a ver si se puede reabrir, porque muchas de las personas que apoyaron el proyecto, los practicantes, los voluntarios, pues tienen con las ganas de seguir asistiendo a esta comunidad que lo necesita tanto. ¿Por qué? ¿Por qué nació la idea de crear una labor social? Realmente una labor social es algo que nadie te paga, es algo en lo que más bien tú tienes que gastar tu dinero para ir a ejecutar pasajes, transporte, si vas a usar material tiene que salir todo de tu bolsillo, pero realmente cuando decides hacer una labor social te das cuenta que eso que inviertes viene retribuido de una manera muy distinta. Y es que esta carrera, psicología, es una carrera en la cual aprendemos a que el valor más grande es la gratitud del otro cuando tú lo logras llevar a que resignifique su vida, cuando tú logras aportarle unas herramientas a esa persona que lo llevan a ser una mejor versión de sí mismo y esa persona te da las gracias porque no encontraba la salida. No hay gratitud más bonita como ver que un ser humano logra ser una mejor versión de sí mismo o salir de una situación en la que no se encontraba tan cómodo gracias a que tú lo acompañas en ese proceso. Entonces la labor social te impregna de ese factor humano en el que te das cuenta que tú puedes ayudar a otra persona sin necesidad de que otra persona te pague. La sola gratitud es valor suficiente para que te motives a hacerlo. Así que si en algún momento te invitan a una labor social, te invitan a apoyar a alguna comunidad, no lo dudes, ve, experiméntalo y cuando estés ahí inmerso y sientas esa gratitud y cómo las personas se sienten tan agradecidas contigo porque tú le estás dando algo, sin ellos de pronto darte nada material, en ese momento te darás cuenta que invertir en el ser humano es lo más valioso que puedes hacer. Muchas gracias.